Esto es el podcast de Mi Tiendita de la Manifestación. Ley de Asunción, salto cuántico, decretos, persona específica, desarrollo personal, subliminales, consejos y un mundo de posibilidades para un cambio de tu ser interior. Bienvenidos. Hola a todos en nuestro podcast de hoy, en Mi Tiendita de la Manifestación. Nuestra realidad, esa que habitamos y experimentamos todos los días, no es solo el resultado de pensamientos abstractos flotando por ahí en la mente. El cuerpo físico, nuestra maquinaria biológica fundamental, es realmente el arquitecto principal que moldea cada aspecto de la realidad. Para quienes buscan iniciar un camino de autoconocimiento profundo, hay una verdad innegable que debe establecerse como la base de todo, y es que la transformación genuina comienza ahí, en el interior de nuestras células y en las intrincadas vías de nuestro sistema nervioso. Así que hoy vamos a explorar con firmeza y mucha claridad cómo dominar esta estructura biológica para crear un impacto real y duradero. El cuerpo percibe primero. Para comprender este inmenso poder sobre nuestra realidad, tenemos que ir al principio de todo. Nuestro sistema nervioso es un mecanismo antiguo y absolutamente perfecto. Y todo, absolutamente todo, comienza con un estímulo físico. Piensen en esto un momento. Al escuchar un ruido fuerte e inesperado, el cuerpo se tensa de inmediato y el ritmo cardíaco se acelera en fracciones de segundo. Todo esto pasa mucho antes de siquiera entender qué causó ese sonido. Esta percepción primaria obedece a un orden biológico muy estricto. La información atraviesa primero el tronco encefálico, que es nuestro centro primario encargado de evaluar la supervivencia. Una vez que supera ese filtro, la señal asciende al sistema límbico, donde se genera una respuesta emocional completamente automática. Y es únicamente después de esta intensa evaluación que la señal llega a la corteza cerebral, que es la sede de la razón y la lógica. Por lo tanto, el razonamiento siempre llega instantes después de que el cuerpo ya ha reaccionado. Experiencias para crear circuitos. Comprender este diseño biológico nos revela algo fascinante, y es porque la simple motivación siempre termina siendo pasajera. Verán, para rediseñar el cerebro desde sus cimientos, necesitamos crear circuitos neuronales nuevos, y eso solo se logra a través de la experiencia. Una intención pura, digamos, meditar visualizando un estado de paz profunda, es un evento puramente mental. Ocurre allá arriba en la corteza cerebral, pero carece de esa fuerza fisiológica necesaria para alterar los caminos neuronales de manera permanente. Por el contrario, la experiencia vivida involucra la totalidad de nuestro ser. Exponerse a una situación real, como enfrentar una conversación difícil y aplicar técnicas de calma corporal en ese preciso instante de tensión, eso es lo que finalmente cierra el circuito neuronal. Deja una huella biológica indeleble, una que una simple intención matutina jamás podría lograr por sí sola. Agencia y ritmo constante. La verdadera transformación personal se rige por factores que son inquebrantables en nuestra biología. El cerebro humano, por naturaleza, ofrece una resistencia casi automática a las imposiciones. Cuando una acción se percibe como una obligación rígida, como un acto de obediencia forzada, la implicación de nuestras neuronas disminuye drásticamente. El cerebro simplemente rechaza la adaptación. Sin embargo, al enmarcar esa mismísima acción como una elección consciente, se activa lo que en neurociencia llamamos agencia. Y la agencia ejerce un poder profundo, desencadena la liberación de dopamina. Pero ojo, es una dopamina generada no por un premio externo, sino por el acto mismo de elegir con total libertad. Esta sustancia actúa como el adhesivo biológico perfecto que consolida esos nuevos circuitos. A la par de esta elección libre, existe otro factor vital que es la constancia. Se suele creer, y muy erróneamente, que los grandes cambios exigen sacrificios monumentales y esfuerzos extremos, pero la biología rechaza la intensidad desmedida. Esa intensidad extrema desencadena picos de estrés, consume nuestras reservas vitales de una manera muy agresiva y, tarde o temprano, lleva inevitablemente al agotamiento físico. Nuestro sistema biológico prioriza el ritmo por encima de todo. Un ritmo constante y predecible reduce el gasto energético, permite una adaptación mucho más pacífica del cuerpo y fomenta una automatización fluida que es altamente sostenible a largo plazo.
20 minutos. Pensemos con detenimiento en este lapso de tiempo. 20 minutos es una medida de un impacto biológico inmenso. 20 minutos diarios de acción constante y rítmica superan desde un nivel estrictamente neurocientífico a largas y agotadoras horas de esfuerzo irregular. Establecer un espacio de 20 minutos cada día, idealmente en el mismo horario, entrena a nuestro cerebro para anticipar y aceptar el hábito sin poner resistencia. Esto, literalmente, baja la guardia de nuestro sistema de supervivencia y permite que la nueva práctica se arraigue con absoluta solidez. La identidad es un proceso. A medida que vamos estableciendo estos ritmos autónomos, nuestra identidad comienza a mutar. La identidad es, de hecho, un proceso muy dinámico. Es una especie de hipótesis activa que el cerebro actualiza todos los días. Para hacer esto, el sistema nervioso opera en completo silencio, haciéndose 3 preguntas automáticas de forma constante. Primero, ¿qué acciones solemos ejecutar con frecuencia? Segundo, ¿qué emociones sentimos repetidamente? Y tercero, ¿qué historias nos contamos internamente para explicar esas acciones y esas emociones? Al alinear nuestras respuestas diarias a estas 3 preguntas, mediante esos ritmos que hemos elegido conscientemente, le estamos proporcionando al cerebro la prueba biológica e irrefutable que necesita para consolidar una identidad completamente nueva. Aprender del error y resignificar. En todo este camino de construcción, por supuesto que surgen obstáculos y desviaciones, pero cometer errores no es una falla del sistema. De hecho, es una necesidad biológica ineludible. En el rigor de la neurociencia, a esta desviación se le denomina error de predicción. Y escuchen bien esto, no representa un fracaso de ninguna manera. Representa el instante exacto y preciso en que la maquinaria biológica duplica su capacidad de aprendizaje y adaptación. Cuando un resultado difiere de lo que esperábamos, el cerebro despierta de su letargo automatizado, toma nota de esa discrepancia y ajusta de inmediato su arquitectura interna para ser mucho más agudo y resiliente en el futuro. Para asimilar plenamente este proceso, debemos recordar el principio rector de nuestra existencia evolutiva. No nacimos para ser felices, estamos hechos para sobrevivir. Reconocer esta verdad libera a la mente de ese peso aplastante que muchas veces es la culpa. La plenitud y el desarrollo personal no son estados que vengan predeterminados por defecto en nuestra biología. Requieren de una intervención sumamente consciente y de una resignificación activa de las experiencias que vivimos a diario. Resignificar es esencialmente tomar las riendas de nuestra propia interpretación. Consiste en alterar de forma muy intencional la narrativa interna sobre los eventos vividos para forjar autoridad y poder personal. Al final de un día arduo y lleno de desafíos, en lugar de permitir que la mente empiece a elaborar historias de insuficiencia por aquello que no se alcanzó, es absolutamente crucial construir de manera consciente una narrativa de resiliencia. Hay que observar el agotamiento no como un símbolo de debilidad, sino como el testimonio biológico de haber mantenido la coherencia frente a la adversidad. Las historias que estructuramos en nuestro interior hoy son las que definen la química exacta de nuestro cerebro al amanecer de mañana. El estado define la visión. Esta química, todo este ambiente biológico interno, dicta de forma absoluta la manera en que observamos al mundo. Y aquí entramos en el terreno de la dependencia del estado. Una mente que está operando bajo condiciones de estrés continuo, de fatiga severa o desregulación, simplemente no tiene la capacidad literal de acceder a los mismos pensamientos constructivos o recuerdos creativos que una mente en un estado de profunda regulación y calma. El estado fisiológico actúa como un implacable candado de seguridad. Si hay desregulación, el cerebro entra de inmediato en modo de protección, exagerando los riesgos y oscureciendo el panorama por completo. Es pura supervivencia en acción. Esta comprensión neurocientífica nos entrega una regla de oro inquebrantable para este viaje de autoconocimiento. Bajo ninguna circunstancia se deben tomar decisiones profundas ni evaluar el sentido del camino recorrido cuando el cuerpo se encuentra en un estado biológico alterado o carente de energía. La meta y la visión siempre siguen intactas. Es simplemente el lente del sistema nervioso el que se ha enturbiado temporalmente por el cansancio. Así que antes de dudar de la dirección que llevamos, es imperativo restaurar primero nuestro equilibrio físico y mental. Como dicta el principio fundamental, no cuestiones la meta, cuestiona el estado desde donde la estás viendo. El verdadero dominio personal reside justo ahí.
en la maestría absoluta sobre estos fundamentos orgánicos. Observar el sistema nervioso, regular las respuestas de nuestro cuerpo y elegir conscientemente nuestros ritmos diarios es el acto máximo de poder sobre la realidad. Nuestra biología jamás fue diseñada para ser una prisión. Es, por el contrario, el instrumento de precisión más sofisticado que existe para esculpir nuestro destino a voluntad. Gracias por escuchar nuestro podcast de hoy. Hasta pronto.